un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Qué oportuno nos dicen que ustedes tengan hoy al profesor Genaro Mosquera. Habíamos comprometido a Genaro a hablar de lo electoral, ¿verdad? Habíamos colocado un tuit que decía textualmente: si las organizaciones internacionales calificadas saben muy bien lo que ocurre en Venezuela, y lo saben, ¿cómo van a terminar avalando unas elecciones de un régimen violador de derechos humanos? Es una pregunta que le queremos hacer a Genaro, pero también Erika y yo estábamos mencionando lo que pasó en la Universidad Central de Venezuela, y viene muy vinculado con el más reciente artículo de Genaro Mosquera en El Nacional el domingo, que tiene que ver con que se acabó la universidad en Venezuela. Genaro, de parte de Erika y Mingo, un gran saludo, un gran abrazo, y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti. ¿Cómo te va? Buenos días, un placer saludarlos a todos. Sí, yo decía en aquella oportunidad que la universidad había colapsado. Sí. Y esa intervención gradual que se viene ejecutando parsimoniosamente culmina con la intervención, en primer lugar, administrativa, porque allí toda la nómina universitaria pasó al control del ministerio respectivo y la universidad se convirtió en un vulgar cajer. Simplemente canaliza los pagos de una actividad que es manejada directamente por el Ministerio de Educación Superior o Educación Universitaria, que lo dice. En segundo lugar, como consecuencia de las políticas del régimen en materia de educación universitaria, restringieron completamente todo el tema presupuestario, hicieron como consecuencia de ello destruir las instalaciones universitarias, el patrimonio prácticamente se deterioró a unos niveles casi insostenibles, y ahora regresan con una actitud de perdonavidas a reparar lo que ellos mismos contribuyeron a destruir, bueno, dejando a un lado toda la estructura operativa universitaria, que no le dan ni un bolívar para su reconstrucción. Ordenan y canalizan las gestiones relativas al tema de los contratos y hacen operaciones directas para reconstruir algunas cosas que yo diría más bien que maquillan la universidad, y finalmente la intervienen, rompen cerraduras, entran con una actitud de perdonavidas y finalmente hacen lo que les da la gana. Claro, eso sin contar la intervención académica, que es evidente que ellos estructuraron un Consejo Nacional de Universidades con 200 y tantos rectores fanáticos elegidos a dedo, que hacen mayoría, apabullan a las universidades que asisten a ese consejo y canalizan toda la actividad académica, incluyendo nuevas profesiones, eliminan las que no les conviene, niegan permisos de funcionamiento de áreas académicas enteras, pero todo eso en el papel, porque así se cuesta la universidad. Y las universidades, bien, gracias. Fíjate, ¿cómo evalúas tú esto que ocurrió en la madrugada, esta incursión, ¿no? Sí. El que Elsie Rodríguez se meta en la madrugada y rompan los candados, ¿cómo se llama? Las cerraduras del aula magna ¿por qué ocurre una atrocidad de esa naturaleza? Bueno, yo creo que lo acabo de decir, ¿no? En realidad, cuando se organiza una actividad política en el sentido de someter a las universidades, lo hacen por esas vías: la vía presupuestaria, la vía del control y la vía de la intervención directa. La reconstrucción de un espacio casi destruido, no solamente de la Universidad Central de Venezuela, sino de casi todas las universidades que se denominan
experimentales o autónomas, bueno, las intervienen con cuadrillas de trabajo para maquillar las universidades, para justificar su reinicio en el mes de octubre o noviembre o el año que viene, nadie sabe, y finalmente incursionan cual delincuentes rompiendo cosas porque no tienen ellos autoridad para hacer eso, autoridad formal, sino simplemente el uso de la fuerza y hacen lo que les da la gana. Algunas autoridades han comentado por ahí que ellos tenían el control de la gestión para reconstruir la universidad. Mentira, eso ellos están seguros que tienen. De esta manera, porque es una desgracia que la pérdida física que implica laboratorios, pérdida de equipos, robo, desmantelamiento de todos los servicios internos de los campus universitarios han sido destruidos y reconstruidos, un trabajo enorme. Incluso ni siquiera respeta que la universidad es patrimonio mundial. Exactamente. Y un patrimonio que francamente pues, comienza entonces a deteriorarse y entonces con maquillaje eso no se ve. Pero tú me invitaste para otras cosas, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero esa acción deriva de una postura política, de una imposición de un esquema de gobierno, de un modelo de gobierno socialista declarado y lógicamente eso obedece a líneas de política no necesariamente nacionales, sino también internacionales. O sea, que se acabó la autonomía universitaria. Sí, bueno, hace rato no hay elecciones. ¿Cuál es el presupuesto? Eso le preguntan. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el presupuesto? ¿Por qué no permiten hacer elecciones? Porque ocurrió como ocurre con la Universidad Simón Bolívar. Hay argumentos para todo. Fíjense que ya las autoridades que fueron electas hace 14 años todavía entran en funciones allí. Y claro, la universidad es un cuerpo colegiado donde las autoridades tienen para su funcionamiento un consejo universitario y cada decanato tiene un consejo de facultad. Prácticamente esas estructuras están deterioradas, se han ido muchas miembros de esos consejos y los han sustituido por el que está de turno. De tal forma que hay también como una especie de ilegalidad en la composición de la autoridad universitaria. Y desde hace mucho tiempo prohibieron que hubiese elecciones bajo la amenaza de que si no votaba todo el mundo, obreros, empleados, todo tipo de profesor, la meritocracia la terminaron, entonces eso no pudo haber sido resuelto y en consecuencia las autoridades están allí esperando que les autoricen a hacer elecciones, una especie de amenaza o de chantaje, sí. Que por cierto las federaciones de centros universitarios los han retado y han elegido a sus autoridades. Así que bueno, yo creo que es un tema más bien de otro orden, de precaución, de paz, de cultura, de miedo, bueno, quién sabe. Fíjate, otro temazo para hablar contigo, Genaro, que tú eres un estudioso, pues, una persona tan respetada en la cuestión electoral. ¿Cómo logra el régimen de Nicolás Maduro que instituciones calificadas, serias, respetables en el mundo entero han hecho evaluaciones de la situación de lo que ocurre aquí en Venezuela y coinciden en señalar que es un régimen violador de derechos humanos? ¿Cómo logra el régimen de Maduro que la Unión Europea, que yo me imagino que debe tener una cartilla bastante estricta en el cumplimiento para ser observadores internacionales, para mandar una comisión para ser observadores electorales en unas elecciones de cualquier país, llegar 6 meses antes como mínimo, evaluar todo lo que tiene que ver con el registro electoral, todas las cosas que sabemos y que hemos conversado incluso contigo aquí en el programa? ¿Cómo logra la Unión Europea finalmente enviar una comisión para ser partícipe en su calidad de observador de estas elecciones de Maduro del 21 de noviembre? Bueno, ese es un tema extremadamente complejo, pero voy a utilizar un recurso documentado. Hace apenas 3 semanas tuve la oportunidad de intervenir en un seminario internacional sobre gobernanza global, a la cual asistieron
3 presidentes de varios países latinoamericanos y un expresidente de España, 14 profesores de varias universidades internacionales, y deliberamos sobre ese planteamiento, Okay. el cómo se maneja una gestión electoral con el objetivo de darle continuidad a los gobiernos dictatoriales, a los regímenes de fuerza, y cómo se manipulan algunos organismos internacionales dentro del concepto global que se denomina la gobernanza para la globalidad. Ahí intervino un conjunto de instituciones muy interesantes, no solamente universidades norteamericanas, sino también latinoamericanas, y también un grupo de expresidentes que se llama IDEA, que es Idea para la Democracia Americana, y otras organizaciones, la de Escuela de Gobierno y otras organizaciones. Bueno, de ahí se deriva que los organismos multilaterales desde hace mucho tiempo fueron penetrados por la izquierda extremista. Desde hace años, un plan de décadas. Naciones Unidas y los organismos derivados de ellos han sido sometidos a un riguroso esquema conceptual de formulación de políticas para el mundo, es global. De tal manera que las Naciones Unidas, por ejemplo, en su Consejo de Seguridad, tiene ahí a China, a Rusia, imponiendo líneas y vetos. Por ejemplo, el tema de la Corte Penal Internacional, que todo el mundo celebra, que van a llevar a los tribunales a las personas que tienen un prontuario y un número puesto en el pecho buscadas por medio mundo, anuncian que van a intervenir en una investigación en Venezuela para ver el tema de los recursos humanos, sí, pero no van a la profundidad cuando dicen, bueno, vamos a investigar con la ayuda del gobierno venezolano. Es decir, ahí eso refleja el comportamiento de líderes o de dirigentes internos que maniobran a su gusto. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, todos saben que la dirige una connotada socialista. De tal manera que, en resumen, los organismos multilaterales, llámese como se llame, especialmente en Latinoamérica, donde hay un montón de Mercosur, el ALBA, Federal, etcétera, 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 todos están integrados en directivas por gente que tiene prontuarios de la izquierda extremista. Y bueno, entonces ellos influyen apropiándose del lenguaje que tienen las organizaciones internacionales. Todos sabemos que, por ejemplo, Naciones Unidas estructuró un mecanismo muy formal de lo que va a ocurrir en el mundo hasta el año 2030. Bueno, el discurso fue apropiado por los gobiernos dictatoriales, lo usan con mucha facilidad y montan todo un esquema para imponer la globalidad. Bueno, esa globalidad que ellos están intentando hacer es contra el libre comercio, es imponer líneas de conducta a los grupos minoritarios, los grupos feministas, los grupos contra el aborto, los grupos del movimiento arcoíris, etcétera. Y ese movimiento global influye en la preservación del poder, especialmente de países antidemocráticos. Venezuela es uno de ellos, obviamente. Y la fórmula que consiguieron desde hace mucho tiempo como consecuencia de ese análisis globalizado fue una favorita. De tal manera que aquí no ha cambiado nada. Las elecciones aquí, el sistema sigue siendo el mismo sistema inefectivo y corrompido desde hace muchos años. Claro, la Unión Europea, que también tiene integrantes de ese mismo orden que estoy citando, bueno, acuerdan ir con una comisión exploradora a Venezuela para ver si las condiciones electorales permiten que ellos vengan como observadores. Y entonces, claro, frente a una petición del régimen, con el objetivo de que esa comisión venga para validar unas elecciones donde se pusieron de acuerdo no solamente los miembros del régimen, sino también de la oposición organizada bajo el esquema de una plataforma unificada que ha inscrito a 67.000 aspirantes a cargos públicos frente a los 3.000 del chavismo que van entonces a ir a esas elecciones que son fraudulentas, que por cierto fueron tipificadas como delitos de gravedad por el Tribunal Supremo de Justicia, que en aquel momento fue electo lícitamente y que todo es ilegal.
en consecuencia las decisiones que están tomando son ilegales. El que Claro. ingresa a un sistema electoral es ilegal y sus estructuras son gente que está compuesta por esa composición de fuerzas entre el régimen y la plataforma. Bueno, que Genaro, todos sean felices, se legitimarán las elecciones de noviembre y seguimos en el mismo bolsillo que hasta ahora. bueno, pero mira, tenemos que interrumpirte brevemente, pero vamos a retomar este tema. Hay muchas interrogantes, inquietudes sobre ese particular, pero en momentos, amigos. Es el profesor Genaro Mosquera que nos acompaña hoy dando esta explicación que ustedes deben captar, pues, el sentido de lo que está, la preocupación que emana de las palabras de Genaro. Pero vamos a máster, vamos a identificar, vamos a este intervalo comercial y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Vamos a hablar en publicidad, arrancando esta tanda, de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Siempre tratamos de enviar un mensaje de carácter institucional. Fíjense ustedes que el lunes en la tarde, en la autopista de Prados del Este, hubo un accidente muy feo, amigos. Hubo un accidente que murió incluso una persona. Tengo entendido, la tranca fue impresionante desde las 4 de la tarde. Exceso de velocidad. Usted que ha viajado, estoy seguro que ha viajado en las carreteras en el mundo entero, en las autopistas, hay señalizaciones que indican, bueno, esta es la vía, usted tiene que ir a 40 millas, usted tiene que ir a 80, usted es el máximo, pues, ¿no? Cuando uno se pasa, inmediatamente hay un motorizado, una patrulla Aquí no, pues no. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero dar? El exceso de velocidad causa unos accidentes todos los días y a cada rato. Vamos a evitarlo, vamos a cumplir con las señalizaciones de tránsito, de la velocidad que está pautada, que debemos respetar de verdad. Es el mensaje de nuestros amigos de La Bomba de Terrazas del Club Hípico. Visiten la tienda de conveniencia, cómo está la batería, desde cuándo no la chequean, cómo está el aire de los cauchos, desde cuándo no chequean el aire de los cauchos. Tenerlos en la presión correspondiente le va a dar mayor vida a los neumáticos, a los cauchos. Y recuerden el Instagram todos los días, chequéenlo, @bpterrazas. Allí le indican cuál va a ser el funcionamiento de la gasolina y hasta qué hora. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Yo estoy insistiendo en esta época, estamos en octubre, como ustedes saben. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres tú? ¿Chocolate, panetone, mini panetone o frutas, que es el clásico? ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres tú? ¿Tu mujer? ¿Frutas te gusta? Ok, perfecto. Bueno, pero vamos a mandarlos a hacer porque es un gran regalo, es un gran obsequio, pero hay que mandarlos a hacer con mucha antelación. Ustedes saben que la pastelería del Corso, estoy hablando de la pastelería del Corso, ya en 2 o 3 oportunidades ha participado en una cata a ciegas con las muy buenas pastelerías que hay aquí en Caracas y ha ganado siempre en esa cata a ciegas de la elaboración del panetone navideño. Bueno, encárguelo en miniatura para que lo obsequie en este diciembre aquí. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Usted quiere estrenar carro, pero dice, oye, Mingo, la masa no está para bollo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un carro nuevo? No, pero mira, un carro nuevo usado, porque la gente de Distasi Motors, que tiene un departamento, pero un señor departamento de carros usados. Es más, le voy a decir, si usted quiere vender su carro, también le recibimos el carro. Usted necesita vender su carro. En Distasi Motors le hacemos una evaluación y le aceptamos y hacemos negocio. Y usted quiere comprar y estrenar un carro nuevo como nuevo, un carro usado como nuevo, porque lo va a estrenar. Bueno, póngase en contacto con nuestros amigos de Distasi Motors. Ahí tiene, por ejemplo, esta Van Odyssey, que es una maravilla de camioneta, está en perfecto estado. Es del 2008, creo. Es del 2008 esta camioneta que estamos viendo allí y está como nueva, como nueva. Póngase en contacto con ellos, todo a través de su Instagram, que es @Distasi Honda, porque Distasi Motors es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Yo estoy comentando aquí, escuchando a Genaro, y le digo a Erika que es interesante evaluar todo lo que está ocurriendo en esto, porque en la observación que ofrece y que logra el régimen de Maduro de la Unión Europea, hay países que están allí que no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, mujer, ¿o no? ¿Es así? Y profesor Genaro. ¿Es Entonces, así? y que están al tanto de que estas elecciones son chimbas y fraudulentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa comunidad internacional que termina siendo entonces una jungla internacional? Porque allí cada quien jala para su lado, ¿no? Y entonces todo es la danza de millones y la danza de billetes, y yo te compro y tú te callas y tú participas y tú tienes que bailar pegado conmigo. Y vemos en campaña a los candidatos de la oposición peleándose, incluso entre ellos, por si llevan o no la tarjeta de la unidad. Y también vemos, y porque lo reseñan los portales, que el Centro Carter, hay unos delegados del Centro Carter que se reunieron este lunes con la gente del CNE. Y siguen estando aquí en estos momentos. Genaro, ¿qué opinas tú de esto, Vale? Sí, bueno, la verdad es que para entender este canibalismo político, yo creo que hay que partir de un concepto fundamental, y es que los organismos multilaterales, entre de los cuales la Comunidad Europea está integrada por un complejo mundo de integrantes que, por cierto, muchos de ellos no reconocen el régimen de Maduro, otros sí lo reconocen. Claro. Están penetrados por una estructura de dirigentes que condicionan sus actividades como consecuencia de una política que han diseñado para penetrar los gobiernos, para gobernar y para redirigir todo un aparato que tiene incluso antecedentes de corrupción. De tal manera que uno, cuando ve líderes mundiales expresando opiniones, están cargados de una semántica formal, pero que en el fondo están jugando hacia temas que rayan o bordean la corrupción mundial, hasta el crimen organizado. Yo no estoy acusándolos, obviamente, de criminales, pero yo sí creo que sus influencias determinan que envíen comisiones para hacerle acompañamiento a las estrategias internas de gobiernos dictatoriales. Y eso forma parte de una política mundial. Para entender entonces por qué la Unión Europea, en manos de un tipo que ya no se llama Borrell, sino más bien tiene una visión despectiva ahí de Borrell, porque francamente lo que está haciendo es una pantomima para validar un régimen, y francamente lo consiguieron de mandar aquí una comisión exploradora que va a salir junto con la gente del grupo Carter, diciendo, bueno, nosotros medianamente, si se cumplen las condiciones democráticas, apoyamos las elecciones de Venezuela. Desde ese momento el régimen está validado. De hecho, ya lo que está ocurriendo en México lo validó, francamente lo reconocieron como tal. Ya el gobierno no es interino, no es transitorio, simplemente el gobierno ahora interino se convirtió en Plataforma Unitaria, que es un partido político integrado por un montón de partidos que no tienen militancia, pero que tienen 65,000 personas aspirando a cargo en todas partes de Venezuela. Bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo. De tal manera que tiene la validez de una comisión de la Unión Europea, que su legitimidad yo la pongo en duda. El grupo Carter, esa gente juega los reales con el dinero. Claro. El Partido Demócrata también está infiltrado en los Estados Unidos, que es lo que está pasando con el señor Biden. Es decir, que todo se explica dentro del contexto de una política globalizada, donde Venezuela es un peón. Inclusive nosotros obedecemos lineamientos de los cubanos. Ellos aquí hacen lo que les da la gana y todo el sistema electoral lo manejan los cubanos. Eso no es nuevo y lo siguen manejando. La construcción de los circuitos electorales es un registro electoral hiperinflado, donde 6 millones de personas ya no pertenecen
a la estructura electoral porque están fuera del país y no votan, simplemente eso no se ha reflejado bajo ningún efecto en los circuitos electorales, que todavía no se sabe ni dónde la gente va a votar, dónde se va a votar. Fíjate, de manera, pues que es toda una complejidad estratégica, y donde nosotros somos simplemente una especie de individuos que estamos siendo manejados por la dirección del viento con la fuerza que tiene algo en un momento dado. Y mientras Maduro se consolida. Claro, pero fíjate qué interesante que nos queda poco tiempo para colocarle en la mesa de trabajo a Genaro otras reflexiones que tienen que ver con el mismo particular. ¿Qué nos queda entonces a nosotros los ciudadanos, Genaro? ¿Qué nos queda a nosotros? Porque tú ves que inclusive que hay encuestas que a uno le cuesta creerle cuando tú las analizas y te dicen que la mayoría rechaza al régimen y rechaza a las oposiciones. Pero por otra parte te dicen que la mayoría quiere ir a votar. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no se lo puede creer nadie. Si más bien lo que yo creo que se va a dar, y no es porque yo tenga la bola de cristal, pero uno está en la calle. Uno está en la calle y dice, no, la gente no va a participar, la gente le va a hacer el completamente al G4 y a las oposiciones estas desgastadas y al régimen de Maduro, por supuesto, salvo las que llevan arriados con la bolsa CLAP y la cuestión que tienen que obligatoriamente ir a votar, pues, ¿no? Pero va a haber un rechazo mayoritario. Este 21 de noviembre va a ser histórico, pues, ¿no? Así es. Claro, ese registro electoral está preñado por un montón de gente que son funcionarios públicos obligados. Y son 2 millones de personas, no importa los que voten. Efectivamente hay un rechazo total al régimen, hay una oposición verdadera que no está representada por los partidos políticos que se dicen que van a ir a esas elecciones, y tú tienes razón. Es un tema que nadie le da para. Sin embargo, yo estoy observando un tema que me está preocupando muchísimo, es el comportamiento del venezolano común. Yo creo que la psicología del venezolano común está cambiando como consecuencia de ese emprendimiento que ellos han desarrollado o hemos desarrollado para sobrevivir, y ya estamos entrando en una burbuja que nos permite sobrevivir con motivo del tema dolarizado, y eso no me gusta porque la gente comienza entonces a decir, bueno, sobrevivimos dentro del régimen y que ellos hagan lo que necesitan. Y el conformismo. Eso es un estudio y que lo estoy tratando de pesquisar conjuntamente con grupos que están preocupados por la estructura social venezolana, que está inerte, pero que la gente se dedicó a hacer emprendedores particulares con el objetivo de sobrevivir, y la clase media profesional que está en extinción está siendo sustituido por un proletario que factura todos los días en dólares. Caray. Genaro, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero qué buena esta conversación, ¿verdad? Quedan algunas otras cosas aquí en la mesa de trabajo, pero será muy pronto en otra oportunidad. Gracias, Genaro Mosquera. Mujer, se acabó el tiempo de nuevo. Se acabó pero las interpretaciones finales de todo lo conversado aquí, como siempre, de ustedes, amigos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Presentó Por Todos los Medios con Mingo.